Bueno, hola Javier, Francisco Javier. Te he Buenos días. robado el departamento de formación, pero bueno, eres muy amable de asistirme en la ausencia de algunas personas de desarrollo. Para hablar en principio del tema de cómo afectan estos últimos cambios del último BOE de hace 2 semanas dentro del Código Técnico de Edificación, pero concretamente a los aspectos del HE y de la energética y al cálculo de cargas y cosas por el estilo. Creo que en sí directamente no hay mucho, pero sí hay otras partes. El código toca muchos aspectos de la edificación y están imbricados. Creo que me puedes comentar algo al respecto. Muy bien, pues sí, yo voy a comentar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, decir que afortunadamente en lo que respecta a aspectos energéticos, justificación de limitación de demanda energética y certificación energética, el tema se ha tocado poco. Como bien decías, de forma indirecta hay ciertos aspectos modificados, sobre todo los que hacen referencia a ventilación, documento básico HS3, donde bueno, se hacen una serie de modificaciones en cuanto al dimensionado y características constructivas de esos elementos de ventilación en viviendas, básicamente. De todo lo que he podido ver, lo más significativo es la supresión del caudal de ventilación adicional en cocinas con combustión, lo cual, pues, un poco de forma indirecta puede afectar al cálculo de cargas y al cálculo del número de renovaciones horas, pero una parte, la verdad, es que bastante pequeña. Y otras dos cosas adicionales. Por un lado, En en todo, línea... perdón, en todo Sí, caso eso sería, digamos, una reducción de la carga, no. sí, en aquellas cocinas que tuvieran combustión, es decir, cocina tradicional, se añadía unos litros por segundo adicionales al cálculo de caudal de extracción en esas cocinas, que ahora se elimina. Con lo cual, pues bueno, esa carga debida a la ventilación de cocinas se verá reducida, aunque en pequeña proporción, es Bueno, decir, no es pero significativo. algo es algo. Algo es algo, sobre todo en cuanto al número de renovaciones horas tan importante en el proceso de certificación energética. Bien, y luego otros dos aspectos más generales. Uno de ellos es, como ya sabemos, en el documento básico HR se publicó en mayo del 2008 un catálogo de elementos constructivos por parte del Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja, para dar justificación o que sirvieran de referencia o de ayuda para la justificación del HR. Esos elementos constructivos tienen también unas propiedades de tipo energético, aislamiento térmico, de resistencia a la difusión del vapor, y como no podía ser de otra manera, se hace referencia expresa que se pueden utilizar también esa agrupación de materiales para generación de elementos constructivos en la justificación básicamente del documento básico H1 y las implicaciones que tiene en el cálculo de la demanda en la certificación energética. Yo creo que eso ya, de hecho, nuestras bases de datos de programas ya lo contemplaban, o sea, ya Sí, utilizábamos los sí. elementos En de... cuanto se publicó en mayo el catálogo, se incluyeron, y de hecho junto a la base de datos de materiales, que es la que existe oficialmente como documento reconocido, materiales exclusivamente, luego a partir de espesores de esos materiales se iban construyendo determinados elementos constructivos, pero lo que había que justificar eran las características de los materiales, mientras que ahora nos dan un conjunto de distintos espesores de distintos materiales formando un elemento constructivo que ya de por sí pues tienen unas características de transmitancia, resistencias a la difusión del vapor, espesores, pesos específicos, etcétera, etcétera. Supuestamente comprobados por ensayo, pero habría que verlos, ¿no? Supuestamente no, oficialmente comprobado por Comprobados por ensayo. ensayo. Muy bien. Bien, ese sería el segundo aspecto, y como tercer aspecto, yo creo algo importante y que siempre ha generado dudas en el tema de la normativa, que es cuando se hace referencia en un real decreto o en un documento específico o reglamento como el RITE a una norma UNE, siempre cabe la duda de, bueno, si esa norma UNE se ha derogado o está en proceso de revisión, ¿qué se hace? Ya el RITE era claro en ese aspecto en cuanto a decir, oye, la norma UNE que aparece en el RITE, independientemente que esté derogada, independientemente de que se esté revisando, a ese capítulo concreto de la norma nos tenemos que referir, y el que va a estar vigente
a no ser que se diga algo en contra. Pues en ese sentido también se dice en el documento básico H1, en las modificaciones del documento básico de ahorro energético, que las normas UNE que se citan son las que se utilizarán, independientemente que estén en ese proceso o de revisión o de anulación, o que hayan quedado anuladas. Perdón. Las citas entonces de las normas UNE son normas fechadas, o sea, es el ISO no sé cuánto, no sé qué, 92 o 89 o 2006. Efectivamente. Muy bien. Con una excepción, aquellas que hagan referencia a normas UNE referidas a normas europeas o normas ISO, normas EN, normas ISO, que den aplicación a la Directiva Europea sobre productos de la construcción. En caso de que a nivel europeo se hagan modificaciones en esas normas, se tendrá en cuenta la última versión de las citadas normas. Pues muy bien. Resumiendo, esos son los 3 aspectos básicos. Ya digo, afortunadamente no se ha tocado excesivamente la parte energética. Pues muchas gracias. Gracias a ti.